Y eso requiere, como Basti hoy día nos compartía, de ser fieles, de perseverar en algún aspecto de nuestra fe. Necesitamos al otro. Las oraciones del uno por el otro, el consejo del otro, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Y que este altar se transforme en un lugar de renovación de nuestras fuerzas. Porque no solamente llegamos al Señor a este altar con alegría, cantando y alabando al Señor. Muchas veces vamos a llegar arrastrándonos, pero tenemos que llegar. Llorando, pero tienes que llegar. Job llegó tremendamente quebrado, pero llegó. Allí se le reveló Dios, allí lo levantó Dios y allí lo bendijo. Porque es el lugar donde Dios bendice. Amén. Así es que ya comenzaba la iglesia. Amén. En este tiempo el Señor me ha dado una palabra de su propósito, de restaurar ese propósito. De que este altar Dios va a hacer milagros, sanidades, pero por sobre todo va a restaurar su propósito. Porque su propósito es su corazón. Su propósito es su voluntad. Las sanidades son las cosas que nos siguen. Estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Pero el motivo de nuestro caminar es Cristo, el Señor. Él debe ser la causa de nuestra vida. Y no solamente sus beneficios. Porque el Señor dijo, buscad su reino y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. La última predicación que yo les compartí, hablamos del propósito de Dios, pero cómo Dios bendice por causa de su propósito a los que son llamados a Él. Dios hace un llamado a los hombres, pero porque tiene un propósito. Si no tuviera propósito, ¿para qué llama? Si yo llamo al servicio, porque hay un servicio que hacer. Dios tiene un propósito y Dios nos llama. Y a todo aquel que llama, bendice. ¿Sabes, hermano? Porque podríamos nosotros hacer la voluntad de Dios sin su bendición. Imposible. Dios bendice porque tiene un propósito. Y por causa de ese propósito, Dios te llama. Y Dios te llama y te bendice. Así le dijo Dios a Adán y Eva, los bendijo Dios. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con ellos: fructificar y multiplicar y señorear. Dios bendijo a Noé y su familia porque tenía un propósito con ellos. Los bendijo Dios y le dijo a Noé y a sus hijos: fructificad y multiplicad. Dios llamó a Abraham y lo bendijo porque tenía un propósito. Y por causa de ese llamamiento, Dios promete bendecirlo. Jehová dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Y le da 7 promesas. ¿No es cierto? Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, te bendeciré, serás de bendición. Al que te bendiga, bendigo. Al que te maldiga, maldigo. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esa última promesa Dios la cumple en Cristo, porque Dios se propone en su propósito, tanto en Abraham, en Adán, tanto en Noé, como ahora en Abraham, desarrollar un pueblo, establecer un linaje donde Dios hiciera nacer a su hijo. Y ese era el propósito de Israel, de que en ese pueblo vendría el Mesías. Y ese pueblo está tirado ahora un poco, porque no reconocieron a su Mesías. Y la iglesia se transformó en el depositario del Mesías. Y la iglesia es bendita en este tiempo. Y la iglesia cumple la labor que Dios tenía para el linaje de Abraham en
ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra en Cristo son bendecidas. Y cuando ellos reconozcan al Mesías que crucificaron, van a ser restaurados en el propósito de Dios. Y vamos a hacer eso uno solo, un solo pueblo. Pero Cristo necesita una iglesia y necesita un pueblo preparado y que le sirva sobre esta tierra, y tú y yo somos llamados a cumplir ese propósito y con su bendición a establecer un linaje. Nosotros vamos a partir de esta tierra, pero tenemos que dejar linaje para Dios. Aunque no tengas hijos, tú eres parte de la formación de los hermanos y de la formación de los pequeños. Los hijos son de Dios, no son tuyos ni son míos. Y todos son responsables en su edificación. Amén. Nunca digan, no son mis hijos. Porque el papá y la mamá también puede ser lo mismo. No son mis hijos, son los hijos de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces hoy día vamos a ver otro aspecto. Tal vez si le pongo un título, podríamos decir, no es por vista, es por fe. Siguiendo en parte lo que compartió Guillermo también el domingo pasado. Leamos el capítulo 3 de Génesis. Génesis 13, 1-3. Probando. Ya. Amén. Génesis 3. Ya. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y, atento, mire esto, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él:
alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo allí? Edificó allí un altar a Jehová. Palabra del Señor. Amén. Hice un pequeño resumen de lo que habíamos estado hablando. Y Abraham, ¿no es cierto?, comenzaría un camino largo, dificultoso, no sin pruebas, no sin dificultades, no sin adversidades. Tuvo que dejar su pariente, su familia, su casa, y necesitó en el proceso y en el caminar de su vida que Dios se revelara sobre él, para que Dios renovara su fuerza, renovara su fe, y él pudiese permanecer en el llamado, y él pudiese avanzar en el objetivo de Dios. No fue un objetivo a corto plazo, fue un objetivo a largo plazo. Fueron 25 años de su vida antes de que Isaac naciera. 100 años tenía Abraham. Por eso dice por ahí el refrán: no hay mal que dure 100 años. Dios lo había llamado y le había prometido bendecirlo con el propósito de que estableciera un linaje para Dios, estableciera un pueblo. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Ese linaje traería el nacimiento de Cristo, en quien han sido y son benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra, como Dios se lo declaró a Abraham. Abraham, como tú y yo, cometió muchos errores, se cansó muchas veces, se debilitó muchas veces, se confundió muchas veces, pero era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, de tal manera que donde quiera que iba, edificaba un altar, y en ese altar Dios lo bendecía. ¿Dónde bendice Dios? En el altar. Dios ponía y renovaba su bendición sobre su vida, y él volvía a ponerse en pie y experimentaba la fortaleza y la gracia del Señor sobre su vida. ¿Y qué hacía Dios en ese altar? Lo bendecía. ¿Y cómo lo bendecía? Hacía pactos con él. ¿Y qué hacía Abraham? Adoraba a Dios. En un altar de adoración, en un altar donde derramaba sus ansiedades, donde derramaba su cansancio, donde entregaba sus penas y sus confusiones, donde Dios aclaraba sus ojos, donde Dios abría sus oídos y se le revelaba a él de una manera más gloriosa y más grande, de tal manera que podía ponerse en pie y seguir avanzando en el llamado de Dios. En el caminar cristiano, muchos se cansan y van quedando en el camino. Pero Abraham no salió solo al llamado de Dios. ¿Con quién salió? Con Lot. Y Lot fue bendecido al lado de Abraham. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba en Abraham. Y como él era parte de la familia, la bendición también lo alcanzaba. Abraham tenía oro, plata y tenía mucha riqueza, y Lot también la tenía. Ambos, dice, eran bendecidos, es lo que leímos en el capítulo 13. Pero ¿qué pasa? Abraham había entendido, ¿no es cierto? Cometió errores,
fue bendecido, muchas de esas riquezas las obtuvo porque engañosamente hizo pasar a su esposa como hermana y sacó beneficios de Egipto, y Dios lo humilló, Dios lo avergonzó, y él fue aprendiendo y tuvo que aprender que Dios era la fuente de su bendición, que no necesitaba buscar en otras fuentes, que Dios era suficiente, como Dios no es suficiente para ti y para mí. Abraham tuvo que aprender. Tal vez en esa confusión Lot también se confundió, y la esposa de Lot tenía problemas. Le gustaba el mall, vestirse a la moda, comprarse sus alhajas y sus cosas, y vivían en el campo. Vivían en un lugar donde no había mall y no había ciudad. Y como era ambiciosa, y Lot también lo era, a pesar que eran temerosos de Dios. Podemos ser temerosos de Dios, venir a la iglesia, tener temor del Señor, pero ser envidiosos y codiciosos. Y como habían posesiones, como habían bendiciones, se generó un conflicto. Cada vez que hayan posesiones, hay conflicto. Mientras no hay posesiones, no hay conflicto. Pero cuando Dios empieza a añadir bendiciones, se generan los conflictos. Usted ve por ahí esos jueces, cómo pelean por un terreno, por mil cosas, la familia. Empezaron a haber problemas entre Abraham y Lot. Pero la circunstancia encamina a una definición. Porque cuando Dios bendice, cuando empieza a venir el beneficio de Dios, se genera una definición en el corazón de los creyentes. Si vamos a seguir el propósito de Dios, o vamos a ir en pos de las bendiciones. ¿En qué vas a poner los ojos? ¿En qué vas a poner el corazón? ¿Y sabe por qué uno pone el corazón en las bendiciones? Porque se ven, porque son específicas, porque son material y sirven para las cosas terrenales. Y para las cosas temporales son tangibles, son objetivas. En cambio, el propósito de Dios no se ve. Es un entendimiento, es una revelación. Los sentidos no lo pueden percibir, pero las bendiciones las perciben los sentidos. Los médicos perciben cuando alguien está sano o está enfermo. A través de la radiografía o la tomografía, cualquiera sea el examen, puede darse cuenta, sí, está sana. ¿No es cierto? Como decía Guillermo el domingo pasado, tú te sacas una ecografía, sí, está embarazada. Pero embarazarse por fe y confesar por fe es más difícil. Pero define el corazón. Define el corazón. Y Abraham toma la iniciativa, porque había conflicto entre los pastores, pero los pastores no se mandan solos. En un rebaño hay un dueño del rebaño que le da instrucciones a los pastores y defiende las ovejas, las mías son 1555, cuidado con que se te pase una al lado del vecino. Tenemos que defender a lo que Dios nos ha dado. Lot andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente por causa de las posesiones. Y la tierra, más encima, la tierra del llamado al propósito de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, y no le dio ni la escritura de la tierra. Y Abraham llegó allá, ¿y quién habitaba la tierra? El cananeo y el fereceo. La tierra estaba ocupada más encima. Oh, hermano. Si tú trabajas en una empresa y Dios te diera una palabra profética, tú vas a ser el dueño de esta empresa.
te expreses otro. Yo no tengo la escritura ni tengo la razón social, que no está ni siquiera mi nombre. O sea, tú tienes que hacerlo por fe, creer. Porque si Dios nos dice, yo les entrego a este lugar, pero no nos entrega la escritura. La escritura no está a nombre de San Francisco 618, comunidad cristiana. Está a la razón social de otro personaje. Bueno, a eso le pasó a Abraham también. Dios le dijo, yo te voy a mostrar una tierra, pero la tierra estaba ocupada por otro. Entonces es más fácil andar por vista, por los sentidos, que andar por fe. Hubo problemas, porque Lot tenía problemas en su corazón, porque en su casa había un problema, y él no podía sujetarlos, y él no podía controlarlos. Entonces Abraham, como era un hombre de propósito y tenía claro el llamamiento de Dios, ¿no es cierto?, habla con Abraham y le dice, hermano. Entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El que anda por vista es peleador, es conflictivo, porque es ambicioso. El que anda en el propósito de Dios es más reconciliador, porque no pelea por las cosas temporales y terrenales, porque su Dios es el que lo sustenta, porque Dios es la fuente de su sustento. De tal manera que pone su corazón en Dios y no en las cosas que da vida, que es distinto. Se descubrió el corazón de Abraham y se descubrió el corazón de Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Y Abraham le propone, si fueras a la mano izquierda, yo a la derecha, si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? Alzó sus ojos. ¿Cómo definió? Con sus ojos. ¿Cómo definió? Con sus sentidos. Su razonamiento, su sentido, su vista le decía, esta es buena tierra. Aquí me voy a quedar. Esto me conviene. Allá más encima está ocupado con otro. Esta está despejadita. ¿Y qué es lo que dice? Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Entonces Abraham define, y Lot también toma su definición, pero su definición conforme a sus ojos y a su sentido y a su conveniencia. Y él decidió de dos maneras, vio varias cosas. Dijo, esta es tierra de riego. ¿Quién inventó el riego de la tierra para cultivarla? Los egipcios. Es como la tierra de Egipto, tierra de riego. Los egipcios no tenían lluvia, tenían un tremendo río que daba una tremenda llanura, y hacían y canalizaban el agua, y de esa manera regaban. Era un riego artificial creado por la inteligencia y el razonamiento humano. Entonces la tecnología avanzó de tal manera que después la trasladamos por mangueras, y a las mangueras les ponemos hoyitos, entonces podemos hacerla descender y podemos cultivar un cerro donde no hay agua.
O sea, podemos crear un sistema de tecnología para regar, como la tierra de Egipto. Este es el sistema que hoy utiliza Israel. Si uno va a Israel, ellos tienen sembrados sus olivos porque ahí hay muy poca lluvia y todo se riega a través de mangueras, como el norte de Chile cuando lo quieren hacer producir. Abraham vio que era tierra de riego, pero Dios había dicho respecto a su tierra, a la tierra que le había prometido a Abraham, le dijo en Deuteronomio capítulo 11:10, escuche, que la tierra que Dios les daba no era como la tierra de Egipto, de donde habían salido. Esta tierra, la tierra que Dios les daba, era una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Por tanto necesitan la lluvia. Y uno de los frutos de la bendición de Dios y la manifestación de la bendición de Dios sobre la tierra de Israel era que Dios les mandaría la lluvia. Y Dios le daría lluvia a su tiempo. Lluvia temprana y lluvia tardía. Ellos necesitarían fe y obediencia a Dios y caminar con Dios para que la lluvia estuviese siempre sobre sus vidas. La bendición de Dios se mantiene sobre nosotros en la medida que caminamos con Dios y en obediencia al Señor. Ahora en Abraham la bendición es bien tangible porque habla de ganado, habla de un montón de cosas materiales, porque es difícil explicar las cosas espirituales. Y algunos que son más aterrizados y ambiciosos se quedan solamente con la expresión de que Dios bendice y la bendición es material, de tal manera que podemos ser millonarios, porque Abraham era un hombre rico, era un hombre millonario. Pero si fuera por eso, hay muchos millonarios que debieran estar tremendamente comprometidos con el propósito de Dios. Pero no es así. Porque es una forma de mostrar que es la bendición del Señor. Entonces, una tierra de riego. Esta tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo, la cual Dios cuida y sus ojos siempre estarán sobre ella. Dios la regaría con lluvia a su tiempo, y lluvia temprana y lluvia tardía. Ellos dependerían completamente de Dios, que Dios les enviara la lluvia. Dios les estaba llamando a un caminar con fe, a un caminar en obediencia a Dios. Y en esa obediencia a Dios, Dios mantendría su bendición sobre ellos. Y cuando necesitaran la lluvia para que sus campos fuesen cultivados, Dios se la daría. De eso Abraham, cuando vio que había hambre, ¿qué dijo? No oró para que viniera la lluvia, sino que se fue a Egipto. Recurrió a Egipto. Pero ya en Isaac se repite la misma historia. Y cuando Isaac iba a repetir la misma historia de su padre, iba a caminar a Egipto, Dios le sale al encuentro y le dice: no quiero que vayas a Egipto. Yo quiero que vuelvas a la tierra, porque allí te bendeciré. Y volvió Isaac y sembró. Y ese año cosechó 100 por 1. Si tú lees la historia te das cuenta cómo Dios lo paró y lo hizo volver a esa tierra, porque su bendición depende completamente de Dios. A los que son llamados al Señor y a los que viven por el propósito de Dios. A Lot no le importó que estuviese en dirección de Zoar, cerca de Sodoma, y que los habitantes fueran malos y pecaran contra Jehová en gran manera. Porque dice en el versículo 12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot, no le importó eso. Lo que le importaba era que en la ciudad hay más posibilidad de hacer negocio, una carrera política.
un reconocimiento, tener una fama. O un pastor, por ejemplo, en la ciudad tiene que ser, en el centro de la ciudad. ¿Cómo voy a ir a pastorear al campo? Donde no hay gente, o hay poca gente. Como en Chiloé, cuando íbamos a Chiloé, los hermanos caminaban 30 minutos el día domingo, media hora, una hora, para ir a la reunión. Porque el día domingo en esos lugares la locomoción colectiva, en la mañana y en la tarde, pero el día domingo no había locomoción. Así que había que caminar. Amados hermanos, a Lot escogió por sus ojos y no le importó la condición espiritual de sus habitantes, que estos fueran enemigos del propósito de Dios. ¿Por qué a Lot le atraía la ciudad? Yo noté algunas cosas, miren. Porque en la ciudad es una tierra de posibilidades. A ver, si tú vas a tener un hijo, no estás pensando prosperar, alcanzar beneficios, bendiciones, ¿no es cierto? En una ciudad hay mejores colegios, hay más universidades, hay buenas universidades, podemos hacer buen negocio, podemos tener reconocimiento, podemos emprender una empresa. Hay buenas razones y ventajas para escoger la ciudad. O cerca de Sodoma, la tierra de Zoar era una tierra emprendedora económicamente, como vamos a ver. A pesar de que eran malos y perversos respecto al propósito de Dios. Más adelante, si tú sigues viendo la vida de Lot, cuando Dios va a mandar un juicio sobre Sodoma y los ángeles llegan a esa ciudad, ¿dónde estaba Lot? Sentado a la puerta de la ciudad. O sea, en ese lugar se sentaban los regidores, los concejales, las autoridades de la ciudad tenían un lugar allí. Y Abraham ya estaba metido allí ya. Ya tenía un reconocimiento político y social. Más todavía, cuando entran los ángeles a Sodoma antes de destruirla, y están aprietos Lot en su casa por recibir a estos ángeles, Lot expresa lo siguiente: os ruego, hermanos míos. ¿A quién le dice hermanos míos? A los de Sodoma. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis maldad. O sea, ahora ya se relacionaba como hermanos con los habitantes de Sodoma. Sin embargo, Abraham escogió. ¿Cómo escoge Abraham? Escogió conforme al llamamiento de Dios. Aunque la tierra, de hecho, el que escribió este libro de Génesis, Moisés, ¿no es cierto?, era un hombre que tenía revelación de Dios. De tal manera que él pone allí cosas que son importantes. Que cuando Abraham escogió y tomó una decisión espiritual en su vida, la tierra, dice, estaba habitada por los fereceos y los cananeos. Y usted sabe que los cananeos, los cananitas vienen de descendientes de Noé. Y su padre fue Cam. Y que tuvo un hijo por incesto. Y que Dios maldijo Canaán a ese hijo que iba a nacer. Y le dijo que ese hijo y esa descendencia iba a estar al servicio del pueblo de Dios. Set, que sería el linaje a través del cual nacería Abraham. Así que Abraham, con conocimiento de los procesos de Dios, dijo: ¿y qué me preocupa? Si Dios prometió que a ellos los va a sacar y a ellos los va a poner en servicio nuestro, porque esta tierra es de Dios y está bajo una promesa de Dios. Entonces Abraham escogió conforme al propósito del Señor. Aunque estaba habitada, los que deciden caminar por el propósito de Dios tienen que decidir por fe en lo que Dios dice, por lo que Dios ha dicho, en el llamamiento de Dios. Y tienen que tomar esa decisión. Yo en mi vida he tomado muchas decisiones por fe,
De hecho, quedarme aquí en San Francisco fue por fe. Porque yo creí, yo no me muevo de este lugar. Hasta que Dios restaure su propósito. Hasta que Dios restaure la palabra que nos había dado. Y Dios me dijo, voy a restaurar mi altar en ese lugar. Para que aquí vengan los hermanos y sean restaurados, pero conforme a mi propósito, a mi voluntad. Y yo los voy a bendecir. Hermanos, aquí serán benditos en Cristo todo aquel que busque y ame el propósito de Dios. Gracias. Bendito sea el Señor. Abraham tomó una decisión por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero se cree. Pero se cree. Tiene que haber una palabra del Señor. Amén. Es más fácil caminar por vista, por los sentidos, porque se ven. Decidir por el propósito de Dios es escoger lo que no se ve. Es aprender a esperar y a confiar en Dios y en sus promesas. Y ninguno que espere en Jehová y confíe en sus promesas jamás, hermano, va a ser avergonzado. Si tú haces un compromiso por el propósito de Dios, Dios nunca te avergonzará. Dios, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que decidir por los ojos y por la vista, tú lo agarras inmediatamente. En cambio, decidir por la fe y el propósito de Dios es esperar en Dios, es confiar en sus promesas, es esperar en el Señor. Y los procesos de Dios son largos, no son cortos. Muchas veces cuestionan a Dios porque dicen, Dios me dio una promesa, no era de Dios porque no la cumplió. Porque no entienden los caminos de Dios, no entienden la sabiduría de Dios y cómo Dios procesa las cosas. Imagínate, hubiese desmayado José viendo tanta adversidad en su vida, pero fue fiel Dios a José. ¿Y por qué fue fiel? ¿Sabes por qué? Porque él permitió que Jehová estuviera donde quiera que vaya. Él estableció un altar. Los que escogen el propósito de Dios deciden ser edificadores de altares. Alguien que decide por el propósito de Dios es un edificador de altar. ¿Sabes por qué? Porque el altar es el lugar de comunión con Dios. Allí tú meditas en el Señor. No es una cosa cuadrada donde tú vienes y te pones de rodillas. No, el altar puede estar cuando yo voy manejando. El altar puede estar en el Transantiago. El altar puede estar en tu cocina. El altar puede estar en tu baño. El altar puede estar en todo lugar. En cualquier lugar donde está el Señor y su presencia. Allí está el altar de Dios. Allí puedo adorar. Allí puedo alabar. Allí puedo regocijarme en el Señor. Allí puedo oír a Dios. Allí puedo hablar con Dios. Allí puedo entregar mi carga. Allí puedo entregar mis ansiedades. Allí Dios puede hacer un pacto conmigo. Allí Dios revela su palabra. Iglesia, si queremos tener una palabra viva y fresca, permanente sobre nosotros, tenemos que ser como iglesia edificador de altar. ¿Cuánto me dolió el corazón, hermano? Hay cosas que algunos escuchan, otros no entienden. En el verano, por alguna razón, yo dejé de venir el día martes. Y cerramos por febrero la reunión del martes de oración. Y Dios me golpeó el corazón. Y me dice, ¿por qué descuidaste mi altar? ¿Por qué descuidaste mi altar? Yo te hice atalaya de mi altar. Y tú lo dejaste. Cuando tú descuidas tu altar, hay muchas cosas que ni siquiera te das cuenta que te pueden venir, como al Lot. Lot decidió por los ojos, no por el altar. ¿Y qué empezó a pasar? Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de
Adma, contra Semebé, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Zoar, la ciudad que le gustó a Lot, fue invadida. Para no ocupar tanto tiempo, no quiero leer todo el capítulo, pero descubran, se va a dar cuenta que Sodoma y las ciudades donde se fue Lot eran tributarias de este ¿cómo se llama ese rey? Kedorlaomer. Y durante 12 años pagaron tributo hasta que un día se chorearon. ¿Por qué tienen que estar pagando tributo? Se rebelaron y eso ocasionó que estos reyes se unieran. Y bueno, se nos va a caer la gloria porque ellos sacaban dinero y vivían en lujo y banquete. Entonces hacen una unión de un ejército y salen y usted va a leer y van arrasando pueblo tras pueblo y van robando, van quitando el botín, van subyugando. Como decíamos en los varones, el ejercicio de la autoridad, cuando no está el Señor, cuando no hay amor al propósito de Dios, hermano, hay enseñoreamiento, hay dominio, hay quebranto y humillación de quien cae bajo nuestras garras. Porque el hombre busca el poder para enseñorearse, aún en la iglesia, entre comillas, no en la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor, el que quiere ser el mayor es el que sirve, no el que domina, no el que manipula y maneja. Amados hermanos, y Kedorlaomer se organizó y vinieron contra Sodoma, y vinieron contra Gomorra, y vinieron contra Zoar, y fueron arrasando y quitaron todo, y todo lo que habían visionado Lot, todo lo que habían puesto esperanza y tesoro, ¡pah!, de un día a otro lo perdió todo. Leamos allí el versículo 11 del 14. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Hermano, Lot perdió todo. Y no solamente perdió sus bienes, sino que perdió la libertad de sus vidas, porque cuando alguien era tomado como prisionero, era transformado en esclavo de quien lo dominaba. ¿Y por qué le vino eso? Por escoger con los ojos y no escoger por la fe en el propósito de Dios. Las bendiciones que no tienen fundamento en Cristo se desvanecen con el tiempo. Todo se quema, todo se destruye, mas la palabra de Dios permanece para siempre porque es indestructible. Amados hermanos, Lot lo perdió todo. Y Abraham, que había escogido la tierra que Dios le había prometido, una tierra que ni siquiera que estaba habitada por otro, pero aún Dios le dijo: alza tus ojos. Oh hermanos, los que escogen por el propósito de Dios no escogen por ellos mismos, Dios escoge por ellos. Buscan el consejo de Dios, buscan la palabra de Dios, que Dios decida por ellos. Y Dios le dijo a Abraham: ahora alza tus ojos, porque ya escogí para ti. Mira la tierra, toda es para ti y tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Un altar y adoró. Y honró al Señor que lo había llamado. Amados hermanos, Lot, toda su ambición se derrumbó. Lo perdió todo. ¿Y quién fue su rescate? Abraham. ¿Quién va en rescate de los que deciden en la vida por los ojos? Los que deciden por el propósito. Si tú decides por el propósito, siempre vas a estar rescatando a alguien, porque tú eres un canal de bendición para otro y vas a ayudar a aquel extraviado, a aquel que decidió mal y se hundió y se le derrumbó todo. Allí tú lo vas a ir y lo vas a levantar. Y cuando tú lo levantas, y dice que Abraham juntó a su gente
Y fue y persiguió a estos reyes y su ejército, y cayó sobre ellos de noche, y dice, y recobró todos los bienes. Versículo 16, recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Abraham fue y recuperó todo. Recuperó a Lot y recuperó sus bienes. Con esa lección, ¿usted cree que ya no era suficiente para Lot para decir, no me muevo del lado de Abraham? Soy de honor a Abraham. Me salvó la vida, me rescató. Lo mejor es que me quede con él. A él Dios lo bendice, Dios está con él. Dios está en él, bajo su cobertura yo voy a ser bendecido. Pero ¿qué hizo Lot? Volvió a vivir a Sodoma. Volvió a vivir a Sodoma. No le bastó esa experiencia. Pero a mí lo que me sorprende es que Dios siempre da oportunidad. Su misericordia siempre busca una y otra vez. Después de nuestras derrotas, de nuestros fracasos, Dios vuelve a llamarnos, a levantarnos, a levantarnos. Y Abraham va y rescata a Lot. Y Lot viene delante del ejército a recibir la copa del triunfo. ¿Y cuál era la copa del triunfo? Versículo 17 adelante. Melquisedec bendice a Abraham. ¿Cuál es la copa y el reconocimiento y la medalla por cada obra que hacemos por causa del propósito de Dios? Pan y vino. Pan y vino. ¿Qué significa eso? Cristo, su sacrificio, su obra es la que nos hace más que vencedores. Toda bendición y toda victoria que tú logras, en ninguna de ellas dice una medalla que diga, gracias Marco, gracias Sergio, gracias Patricio. No, pan y vino. La gloria le pertenece a Jesucristo el Señor. Aleluya. Hermano, y Dios, mire qué glorioso. Dios sale a recibir en Melquisedec, sale a recibir a Abraham. Si tú amas el propósito de Dios y tú vives por el propósito de Dios, muchas veces en tu vida vas a experimentar cómo Dios te recibe y te confirma en su voluntad. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿De quién es Abraham? Del Dios Altísimo. Eso le confirma. Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? El Señor. Y Dios viene a confirmarle que Él es el que le da la victoria, que Él es el que lo hace más que vencedor, y que el pan y el vino representan el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué le dice el rey de Sodoma y Gomorra? Mira, quédate con todos los bienes, quédate con todo el botín, porque por ley de guerra el que ganaba se quedaba con todo el botín y se quedaba con todas las personas, y los podía hacer esclavos y ponerlos como soldados al servicio de su ejército. Si no, los mataban. No había derechos humanos. Y Sodoma, y el rey de Sodoma le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham ya había aprendido la lección que ahí aprendió en Egipto, donde él tenía que entender que por amar su bendición era Dios el que tenía que bendecir y no permitir otra bendición que no venga de la mano de Dios. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué dice Abraham al rey de Sodoma? He alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo. Hermano, ¿cuántas veces levantamos nuestras manos? He alzado mi mano. Por lo general, eso se hace en un altar. Cuando tú reconoces tu fracaso, cuando tú reconoces, ahora sí, Señor, te prometo, ahora, Señor, desde este día, Señor. Así había estado Abraham. He alzado mis manos delante de mi Dios. Que ningún beneficio, que ningún creador de los cielos, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo
es tuyo, para que no se diga que tú has bendecido a Abraham. Porque Abraham había entendido que su bendición era Dios. Era Dios. Tal vez por amar su propósito y vivir en su voluntad tengas que vivir muchas situaciones difíciles en tu vida. Y la tentación de pedir está. Pero si hay un altar, ahí puedes humillar tu corazón. Señor, si tú no me bendices, si tú no me bendices, yo no quiero eso. Yo no quiero tener que pedir aquí, que pedir acá. Yo quiero que seas tú, Señor. Y si en un altar Dios te dice, anda a un banco, anda. Pero a veces ni siquiera vamos al altar y vamos al banco, porque para muchos el banco es el altar. Todos los días van al altar. Entran y salen del altar. Son más, tiene más movimiento que la iglesia. Porque hay un altar que les interesa a muchos. Y no es el bien de Dios, no es la bendición de Dios, no es el propósito de Dios, sino que es el dinero que esclaviza y que atormenta el corazón de los hombres. Amados hermanos, Lot volvió a Sodoma. Y usted conoce el fin. Dios tuvo un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y otra vez Abraham vuelve a perderlo todo. Y no solamente pierde los bienes, sino que pierde su mujer. Porque era tan fuerte el tesoro que le amarraba allí, que Dios les dijo, no mires atrás. Dijo, ¿cómo no voy a mirar atrás? Si era tan linda la casa donde vivía, mi camita 2 plazas, mi living me costó tanto, mi refrigerador tengo que abandonarlo, mi LCD de 48 pulgadas. La tentación fue muy grande y miró atrás y murió. Y Lot se fue de Zoar y se fue a los montes. ¿Por qué no volvió donde Abraham? Cuesta reconocer que la bendición tuya muchas veces está bajo la cobertura de Dios. Amados hermanos, Lot tuvo linaje, sí. Tuvo descendencia, sí. 2 pueblos que nacieron por incesto, de la hija mayor y de la hija menor. Emborracharon a su padre. Ambas se acostaron con él. Ambas quedaron embarazadas. Y ambas formaron 2 pueblos, los amonitas y los moabitas. 2 pueblos que a través de la historia siempre fueron enemigos del propósito de Dios y de su voluntad. Pero Abraham amó el propósito de Dios. Edificó un altar y adoró. Y aunque no veía, siguió. Y cuando se cansaba, buscaba en Dios. Y estableció un pueblo. Y colaboró con el plan de Dios, con el propósito del Señor, de la formación de un pueblo que honra y glorifica al Señor. Dios nos llama como iglesia a ser un pueblo que edifiquemos un linaje para Dios, donde los niños son importantes, porque es la generación del día de mañana. Y si tú, hermano, inviertes en ellos, vas a tener recompensa si lo haces con fe. Porque el que con fe actúa por causa del propósito de Dios, siempre tendrá galardón. Siempre tendrá galardón. Ni un vaso de agua que demos por causa del propósito de Dios quedará sin recompensa. Yo no sé en qué momento de tu vida estás viviendo. Algunos en el momento de gloria, porque han alcanzado una victoria. Pero en esta mañana yo quiero invitarte de parte del Señor a venir a este altar
y sabes cuál es, y tomar tu galardón, tomar tu corona, tomar tu medalla, que es el pan y el vino, el sacrificio de Cristo, porque Él es la fuente y la causa de tu alegría y de tu regocijo y de tu bendición. Y si estás viviendo un momento difícil y estás pasando un momento de prueba y de confusión, en esta mañana toma una decisión por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios. Aunque no lo veas, créelo. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios es fiel. Dios confirmará su palabra. Y si como no, tuviste ya una experiencia y tomaste decisiones y nada te trajeron de bien. Y nada te trajeron de bien. Pero en esta mañana, y estás, no sé, qué situación tú conoces en tu vida, tu realidad, en tu familia, en tu casa. Pero Dios te invita en esta mañana a venir a este altar y decirle: Señor, no tomo más decisiones por mi sentido. Yo voy a buscar en tu altar la dirección tuya, Señor, y una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia. Y sé que si vienes con fe, nunca en este altar faltará la palabra profética, nunca en este altar faltará la palabra de ciencia, nunca en este altar faltará la palabra de sabiduría, nunca en este altar faltará el consejo de Dios. Pero Dios se revela y Dios hace pacto con los que aman su propósito y con los que edifican altar para el Señor. Yo te invito en esta mañana, si quieres venir, edifiquemos un altar para el Señor. Y ponte en pie y ven y adoremos y rindamos. No sé, a lo mejor Dios te está demandando algo en esta mañana, y ven y entrégalo en una actitud de adoración en este altar. Si necesitas renovar tu fuerza, ven, porque Dios te la dará. Porque Dios renovará tu fuerza. Dios revelará su gracia sobre tu vida, en tu situación. Ven, es el llamado del Señor.